Listo, muy buenas noches nuevamente a todos. Hoy vamos a hablar de dos temas que son fundamentales para un trader. Vamos a hablar hoy sobre la mentalidad del trader y cómo nosotros podemos trabajar e interpretar todo lo que es los fundamentales. Muchas veces nosotros hemos estado hablando y hemos estado contando a través de las secciones en vivo sobre cómo debemos tener en cuenta el tema de los fundamentales que son las noticias. Entonces hoy queremos como entrar un poquito a profundidad con estos temas porque más que de saber interpretar unas gráficas y poder tener conocimiento sobre las técnicas, que es lo que ya vamos a empezar a continuar esta misma semana, ya que son análisis más técnicos y vamos a empezar a tocar temas más profundos, es muy importante que tengamos claridad sobre todo lo que es la mentalidad del trader y los fundamentales. Entonces, así que quiero dar la bienvenida a Fernanda, dar la bienvenida a Jennifer y a Astrid que hoy están conectados con nosotros y espero que les guste mucho esta clase. Cuando nosotros hablamos de mentalidad del trading o nos referimos a todo lo que es el psicotrading, nosotros tenemos que tener en cuenta que el trading nace a través de, digamos, o nace no, se mueve a través de lo que son las emociones, ¿sí? Básicamente, un trader trabaja a través de la ansiedad y trabaja a través del miedo. Por eso es que los mercados son tan fluctuantes, por eso es que muchas veces nosotros ganamos en compras o ganamos en ventas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay cierto volumen o hay cierta demanda y oferta en el mercado que trabaja a través de las emociones. Y yo quiero poner un ejemplo que es muy claro y muy sencillo de interpretar y así mismo funciona el trading. Supongamos que yo tengo un Renault 9, ¿cierto? Y sale una ley, bueno, y mi Renault 9 está avalado en 5 millones de pesos. Y sale una ley que dicen que, y el vehículo es modelo 90. Entonces sale una ley donde dicen que todos los carros menores a modelo 90 o años 90 deben de ser chatarrizados y que ya no pueden estar en circulación. ¿Qué va a pasar con ese precio de ese carro? Se va a devaluar, ¿cierto? Entonces ya ese carro que en el mercado podía estar costando 5 millones de pesos, pues cuando ya se vaya a empezar a vender después de la noticia o de la orden, entonces, ¿qué pasa? Que el carro ya no vale 5 millones, sino que puede valer 500.000 pesos o 1 millón de pesos a lo sumo. ¿Y eso es por qué? Porque obviamente los propietarios tienen miedo de quedarse con un vehículo obsoleto, quedarse con algo que no les funcione, ¿sí? Y que no les vaya a representar un valor activo. Entonces eso mismo también pasa en los mercados, ¿sí? En los mercados muchas veces a través de las noticias, que ahorita vamos a ver cómo las interpretamos, muchas veces la gente vende cuando tiene miedo y la gente compra cuando tiene ansiedad. Es básicamente los dos sentimientos que se presentan más a menudo dentro del trading. Para eso hay que tener un control de emociones. Para eso cuando nosotros estemos operando debemos de estar en un lugar tranquilo. Miren, chicos y chicas, yo les he dicho muchas veces cuando estamos operando, cuando ustedes operan con necesidad, pierden por obligación. Cuando yo estoy pensando en que es que tengo que pagar los servicios, es que tengo que pagar el préstamo, es que tengo que pagar tal cosa, obviamente ese control de esa ansiedad te va a hacer cometer errores, ¿sí? Porque tú vas a buscar entradas y buscar oportunidades donde realmente no las hay. Y yo quiero hoy hablar mucho sobre este tema de la psicología porque eso es algo fundamental en la vida del trader. Hay que tener tranquilidad, hay que ser racionales en el momento de nosotros operar. Nosotros tenemos que buscar las oportunidades perfectas. Voy a hacer un paréntesis con el tema de la perfección. No hay trade fijo, ¿sí? No hay oportunidad 100% garantizada. Muchas veces nosotros podemos tener todas las técnicas, los indicadores me pueden mostrar las entradas, pueden estar, el precio puede estar en una zona de oro, de Fibonacci, pero si yo no tengo en cuenta también otros factores, pues obviamente me puedo perder, ¿cierto? Entonces, es muy importante que ustedes sean muy razonables en el momento de operar, que
ustedes controlen esa ansiedad del dinero. Yo sé que todos cuando hacemos trading queremos ganar dinero. Yo sé que todos estamos buscando tener una libertad financiera. Sí se puede lograr. Yo vivo de esto. Muchos colegas míos vivimos del trading y ganamos muy buenas sumas de dinero, pero es que es muy importante que ustedes se mentalicen y tengan control de esa ansiedad. Y para poder controlar esa ansiedad, ustedes tienen que tener una disciplina de estudio, una disciplina de hacer el trading. Si ustedes dicen, yo voy a operar bajo la bolsa de Nueva York, entonces que eso para ustedes sea disciplina, que yo voy a operar en la bolsa de Londres, que eso sea una disciplina. Eso es como un trabajo común y corriente, como muchas personas pueden ir a una empresa, trabajar 8 o 10 horas al día, pues que eso también se vuelva su profesión. Y ustedes deben de tener muchísima energía positiva porque uno es lo que uno atrae. Si ustedes se sientan a pensar y dicen, no, es que yo no sirvo para el trading, no, es que esto es muy pesado, no, es que esto es muy difícil, no, es que esto no da plata, ustedes están operando con una necesidad, ustedes están operando con una energía negativa y uno todo lo que piense uno lo atrae. Entonces por eso es tan importante tener esa energía a tope, tener esa energía full, bien positivo, chicos porque, y chicas, porque es que si uno piensa negativo, uno atrae cosas negativas y los resultados van a ser lo que tú pienses. Tú eres el resultado de tus propios pensamientos, tú eres el resultado de tus propias acciones. Si tú estás pensando que hoy voy a perder, que es que todas las operaciones las pierdo, que es que yo no sirvo para esto, pues tenlo por seguro que tú ya le estás dando una energía al universo y le estás diciendo esa orden, no le estás dando esa orden. Y no vas a tener muy buenos resultados. Entonces nosotros tenemos que tener una muy buena energía para poder tener unos muy buenos resultados. Yo la semana pasada estuve realmente algo grave de salud y trataba de operar pues lo más poco que podía porque realmente no me sentía a tope, pero eso sí, yo siempre que me siento en mi computador, me siento a hacer trading, siempre trato de tener la energía correcta, trato de tener los pensamientos correctos, porque es que de ahí es donde sale mi enfermedad o de ahí es donde salen mis alivios. Entonces es muy importante que ustedes siempre tengan eso. Yo que les voy a recomendar, les voy a recomendar que cuando ustedes empiecen a operar solos, busquen un espacio tranquilo, se tomen el tiempo, tengan buena energía, tengan buena disposición, porque es que eso, vean, eso es como cualquier otra profesión. Si ustedes son jugadores de fútbol, por ejemplo, y si ustedes no están en su mejor día y si ustedes no están energéticamente bien, pues ese día pudo haber sido el día del peor partido. Entonces todo se trabaja a través de las energías, muchachos, y eso es supremamente importante que ustedes lo tengan claro. Y también es muy importante que en esa bitácora de trading, en esos procesos de trading, ustedes midan su nivel de energía, cómo se encuentran, cuál fue el estado de ánimo en el que antes de empezar a operar, cuando estaban operando ustedes, cómo se estaban sintiendo. Y luego, después de que terminan de hacer el trading, por ejemplo, yo casi siempre termino entre las 10:30 y 11 de la mañana de analizar el mercado. ¿Cómo me siento después? Me siento contento, me siento satisfecho, me siento agotado, me siento triste, me siento defraudado. ¿Cómo me siento? Y es muy importante ustedes que están empezando en este proceso que lleven esos registros. Porque de esta forma ustedes van a poder ser unos traders profesionales. Eso es como un jugador de básquetbol. Tiene que estar preparado antes, durante y después de cada partido. Y es muy importante que ustedes identifiquen su cuerpo cómo reacciona frente a esas energías, frente a esos momentos, frente a esas acciones y esas emociones. Entonces es un consejo que yo les doy de todo corazón, que ustedes empiecen a organizarse. Si ustedes quieren vivir de esto, tienen que pensar muy bien cómo se sienten en el momento de los trading. Y yo quiero que dentro de ese plan de trading y ese plan de vida, yo quiero que ustedes se visualicen a unos medianos y cortos plazos. Yo quiero que ustedes se visualicen cómo se ven haciendo trading en un año. ¿Cuánto dinero se quieren ustedes estar ganando? En 3 años, ¿qué quieren lograr ustedes en 3 años? En 5 años, ¿cómo es el estilo de vida de ustedes? ¿Sí? Por favor, si alguien me quiere compartir cómo se ve en 1, 3 años o 5 años, muy chévere que lo compartamos acá. ¿Cómo se ve? Me lo pueden escribir. ¿Cómo se ven ustedes en un año? ¿Sí? ¿Cómo se ven ustedes en 3 años? ¿Y cómo se ven ustedes en 5 años?
porque es muy importante el tema de la visualización, porque ustedes a través de la visualización, ustedes ya van a empezar a crear un plan de vida y unos objetivos. Y ustedes dicen, bueno, yo me quiero ganar en un año, me quiero ganar $20.000, ¿cierto? Bueno, listo. ¿Cuánto tengo que hacerme diario? ¿Cuánto tengo que hacerme mensual? ¿Cuál es mi gestión de riesgo? ¿Cuál es las horas y el tiempo que yo le voy a estar dedicando realmente a mi plan de trading? ¿Sí? Si ustedes hoy empiezan a codificarse de esa manera, si ustedes hoy empiezan a visualizarse de esa manera, en 3 años ustedes ya están logrando lo que se han planeado. Pero eso es como muchas cosas, chicos, en la vida. Si ustedes no tienen un plan de vida, no tienen un proyecto de vida, ustedes nunca lo van a poder lograr, ¿sí? Porque pasa que las personas, los seres humanos, a los 15 días han renunciado a sus sueños. Y muchas personas trabajan y trabajan en base a sus sueños y nunca tienen los resultados. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y por qué no tengo los resultados? Yo pienso que la mayoría de las personas quisieran ser millonarias, otras quisieran tener mucha salud, otras quisieran tener muchos viajes, otras quisieran tener muchos carros lujosos. Para mí, el éxito es muy diferente a lo que puede ser para Astrid, puede ser para Jennifer, puede ser para Fernanda. El éxito está medio en muchas cosas, pero si yo no tengo un plan de vida realmente estructurado y si ustedes están tomando esa profesión del trading como lo que ustedes quieren para sus vidas, ustedes deben de tenerlo muy bien codificado, muchachos, porque esto es lo que a ustedes les va a dar los sueños que ustedes quieren. Yo no creo que alguien se haya metido al curso, haya ingresado al curso con nosotros de trading para decir, es que no tengo nada más que hacer, es que estoy desparchado los martes a las 9 de la noche y no tengo nada más que hacer, o es que simplemente quiero conocer amigos. Sí, yo no sé cuál sea tu intención en esto, pero sí estoy completamente seguro, porque muchas veces con ustedes lo hemos hablado, ustedes quieren esto como una libertad financiera. Ustedes quieren aquí poder obtener su libertad financiera, sus viajes o sus cosas, bien sean los carros, bien sea un apartamento, bien sea una finca, o bien sea pasar tiempo con sus hijos, o bien sea tener el dinero necesario para no tener que volver a trabajar en un empleo normal, marcando un horario, no sé cuáles sean sus planes, pero sí es muy importante que ustedes empiecen a visualizar ese proyecto de vida en el trading, porque todo esto les va a dar mucho dinero, muchísimo dinero, pero ustedes tienen que saber controlar realmente cómo funciona el trading, y el 90% del trading son emociones y el 10% es técnica. Entonces, si ustedes no controlan bien sus emociones, ustedes no van a controlar bien las técnicas, ¿sí? Porque si yo estoy operando por necesidad, si yo estoy operando por, por escasez, realmente porque necesito ya el próximo mes pagar un arriendo, pues obviamente las técnicas no van a ser las mejores, ¿sí? Hay muchos traders también que hablan de que puede ser un 70, un 30. Para mí, en lo fundamental, más del año y medio que llevo yo operando, esto es un tema de emociones. Y lo digo por experiencia, porque cuando yo empecé todo este proceso, yo operaba por necesidad, porque yo necesitaba pagar unos servicios, porque yo necesitaba pagar un arriendo, porque yo necesitaba comprar el mercado para mi hogar. Cuando yo entendí que realmente primero tenía que yo canalizar esas emociones, fue donde apliqué y aprendí realmente las técnicas. Y el miedo siempre te va a hacer perder. Si tú estás pensando en el miedo, si tú estás pensando en que siempre vas a perder, si tú estás pensando en que estás perdiendo la inversión que hiciste en el curso, pues obviamente todo eso te va a hacer perder. Bien sea que las señales las mandemos en el equipo, bien sea que usted solo se siente y haga sus operaciones, obviamente usted va a estar operando con miedo. Y cuando uno hace las cosas con miedo, pues obviamente se activa un cerebro, una parte del cerebro que se llama reptiliano, y ese cerebro lo que va a hacer es que los va a enviar a ustedes a cometer errores, ¿sí? Porque ese cerebro reptiliano lo que hace es activar funciones de supervivencia, y esas funciones de supervivencia te va a hacer operar y operar a lo loco, a lo loco, a lo loco, para ganar, y eso ya se vuelve como un casino, como un juego de azar, porque tú dices, bueno, aposté 10.000, pero no, en esta perdí, entonces voy a apostar otros 10.000 porque yo estoy seguro que la voy a ganar y ya perdiste 20.000. Y eso pasa muchísimo en el trading y también pasa mucho en el tema de las opciones binarias.
Por ejemplo, esta semana alguien me decía, Daniel, eh, es que yo vi a X persona que se ganó $60 en opciones binarias. Entonces yo le decía, listo, muy bien. ¿Y cuántas veces operó? ¿Y cuántas veces, cuántas operaciones puso mientras estabas viendo la presentación en vivo? Me decía, no, solamente hicieron una. Y yo, bueno, es que no es lo mismo yo buscar una sola entrada que buscar cinco o seis oportunidades. Y no solamente eso, también son los capitales. No podemos compararnos con los capitales de los demás. Muchas personas se pueden ganar $2 o $3 en un scalping, como otras pueden ganar 20 o 30. No nos comparemos con nadie, porque los procesos de todos son totalmente diferentes. Entonces es muy importante que este miedo lo trates de eliminar. Lo trates de eliminar en el momento que estés operando y lo trates de eliminar en tu vida. Porque de esta manera, pues obviamente tú puedes ser una persona mucho más rentable. ¿Listo? Y esas son algunas características de un trader. Quiero darle la bienvenida por aquí a Divian, que también se acaba de conectar. Divian, bienvenida. Entonces, las características de un excelente trader es tener confianza en sí mismo. Es muy importante que ustedes tengan confianza. Cuando ustedes ya empiezan a operar solos y solas, ustedes deben de tener confianza en lo que están haciendo. Si ustedes saben que están aplicando una técnica como es, si ustedes saben que ustedes ya tienen un conocimiento técnico y fundamental, tengan en confianza. El peor error de las personas es que no confían en sí mismas. El peor error de las personas es que no confían en lo que hacen. Dudan, dudan. Muchas veces yo he visto, cuando estamos haciendo trading en vivo, yo les pregunto y la gente a veces como, sí, no. No, si tú estás seguro de lo que estás haciendo, si tú estás seguro de lo que estás analizando, tú tienes que estar seguro y confiar en ti. Eso es una de las cosas más importantes que uno tiene que hacer en la vida. Adicional, use una sola técnica. Durante el evento, durante el curso, muchachas, nosotros vamos a ver diferentes tipos de técnicas. A finalizar este curso, ustedes van a tener muchas herramientas y muchas técnicas donde ustedes pueden entrar. Técnicas de scalping, vamos a ver varias técnicas intradías, vamos a ver varias técnicas usando diferentes indicadores, pero concéntrese en el desarrollar una habilidad. Después de que ustedes ya tengan perfeccionada esa habilidad, continúan con la otra. Los expertos hablan de las 10.000 horas. Si tú practicas las 10.000 horas, tú eres una persona experta como tal. Y las 10.000 horas, si lo hablamos las 6 horas diarias, más o menos daría por ahí unos 4 años. No quiere decir de que te vayas a demorar 4 años en aprender esta técnica, ¿sí? O esta profesión. No, se trata de que si tú lo haces constantemente, lo haces repetitivamente, no memorizado, sino conscientemente, tú perfeccionas una técnica. Deben de ser pacientes, ya lo habíamos hablado, la paciencia es de verdaderos sabios. Es supremamente importante que ustedes manejen la paciencia en el trading, no estar conectado 100% al PC o al celular. He visto cómo algunas personas, algunos traders, se mantienen pegados en un computador 8 y 10 horas mirando las operaciones o ponen una operación y son cada 10 minutos mirando el celular y mirando el celular a ver cómo va. Entonces son desesperados porque ay, no van rojo, van rojo, van rojo. Entonces, ¿qué hago? Entonces muchas veces ese miedo los lleva a cerrar las operaciones. Yo he pasado hasta 12 días, 15 días con una operación flotante negativo. Perdón. Y a lo último, en 3 días después, cierran positivo. Me gané 100, 200 pips. Entonces es muy importante que ustedes se desconecten, hombre. Y si usted ya mandó su operación, si usted la puso y usted sabe que esa operación es para 3 4 días, pues déjela ahí, que pase lo que tenga que pasar. Si usted hizo un buen análisis, pues lo más seguro es que va a tener una probabilidad de un 80% en ganancia, ¿cierto? Pero no dependan 100% del MetaTrader, no dependan 100% de su computadora, chicos, porque eso los vuelve más ansiosos y pierden la paciencia. Reconozcan las pérdidas. A mí alguien me decía, Daniel, es que hace 15 días, Daniel, alguien que estaba en el equipo, y me decía, Daniel, es que usted las operaciones que mandaba las perdimos. Entonces entré a explicarle qué había sucedido con cada una de ellas. Y, eh,
Y a la semana siguiente tuvimos, eh, la semana pasada, tuvimos de 6 operaciones, ganamos 5, ¿cierto? Tuvimos una probabilidad más del 120% de efectividad, perdón, eh, con respecto a las anteriores. Entonces, eso es muy relativo, muchachos. Ustedes deben de también saber que aquí también se pierde. Entonces, cuando una persona es consciente de esas pérdidas, una persona se vuelve más rentable. Yo por eso muchas veces se los digo y en la clase pasada se los decía. Ustedes deben de pensar más en cuánto van a perder que en cuánto van a ganar. ¿Sí? Porque si ustedes llevan un control de las posibles pérdidas, pues obviamente ustedes van a saber manejar muy bien su gestión de riesgo y esa gestión del capital. Y deben de ser muy racionales y disfrutes en el proceso. Disfrutes en el proceso, que si el proceso lo hace un gran progreso. ¿Sí? Cuando una persona disfruta lo que hace, cuando una persona se dedica a esto, chicos, y chicas, cuando yo empecé, yo estudiaba de 8 a 10 horas diarias. Diarias estudiaba porque yo la tenía supremamente clara y sabía que este era mi plan, mi proyecto de vida, mi plan de vida. Yo lo tenía supremamente clara, pero me disfrutaba del proceso, ¿sí? Había días que no estudiaba, entonces ese día descansaba, pasaba rico, pues disfrutaba otro tipo de cosas de mi vida, pero disfruto el proceso. Cuando yo estoy operando, disfruto el proceso. Si a ti te gusta colocar reggaetón a todo taco y hacer trading, pues hazlo. Si te gusta escuchar noticias mientras haces trading, pues hazlo. Cada uno tenemos una forma de ser totalmente diferente, pero lo más importante es que ustedes se disfruten este proceso. Ahora, ¿qué es lo que yo les recomiendo para que ustedes hagan el trading? Uno, estudiar y capacitar. Chicos, no solamente se queden con lo que nosotros les damos, vamos y practicar, pongan en práctica lo que aprenden. Si ustedes hoy estudiaron 1 hora, entonces mañana vayan y repasen 30 minutos lo que estudiaron. ¿Sí? ¿Yo qué hacía? Yo cuando aprendía algo, lo practicaba el doble de tiempo. Entonces, si por ejemplo, cuando yo recibía una clase con el mentor con el que estuve, de 2 horas, pues yo ya después, no ahí mismo, pero sí después, más tarde o al otro día, ponía 4 horas practicando lo que había aprendido. ¿Por qué? Porque siempre yo le dedico el doble de tiempo a practicar lo que aprendo, porque eso me hace, digamos que, ser mejor en lo que hago, ¿cierto? Demuestre que usted sí es capaz. Póngase un reto personal y diga, bueno, yo hoy me voy a aprender cómo analizar los fundamentales. Entonces, hoy vamos a ver cómo se analizan los fundamentales, cómo podemos trabajarlos y adicional, mañana puede ser que tú saques 30 minutos o saques 1 hora o el tiempo que tú consideres y estudia lo que vimos. ¿Por qué? Porque eso te va a ayudar a perfeccionar tu técnico. No operen con emociones negativas, ya se los he dicho, chicos. Si ustedes están aburridos, si la dejó el novio, el marido, se le murió el perro, el gato, peleó con el vecino, lo que haya sucedido negativamente en tu vida ese momento, evita operar. Si te sientes enfermo, si te sientes indispuesto, tampoco lo hagas porque no vas a estar 100% enfocado en tu trade. Tu vida depende de la gestión del riesgo. Ustedes tienen que tener supremamente claro esa gestión del riesgo, porque es que es la plata de ustedes, es el dinero de ustedes. Yo no creo que ustedes, a ninguna de ustedes, quieren perder su dinero. Entonces es muy importante que ustedes tengan una buena gestión de riesgo. La gestión de riesgo ya la hemos venido hablando, es el tema del stop loss, no sobre apalancarse, no sobre lotaje. Manejen esa gestión de riesgo porque eso es lo que a ustedes les va a dar frutos. ¿Sí? Vuelvo y le digo, si ustedes operan con necesidad, pierden por obligación, admitan sus pérdidas, establezcan unos objetivos de pérdida máxima diaria, semanal y mensual. ¿Sí? Si ustedes tienen una cuenta de $1000 y ustedes dicen, yo semanalmente no puedo perder más de $100, el 10%, si ustedes así lo establecen, entonces usted sabe que si al segundo día perdió los $100, no opere más esa semana, porque ya está sobrepasando. Si usted tiene una cuenta de $100, usted dice, bueno, mi pérdida máxima van a ser $5 semanales, listo. Perdió los $5, no operes más esa semana, evita operar. ¿Sí? Espérate que se componga el mercado, o sigue haciendo otro tipo de técnicas, o sigue capacitándote, aprendiendo, pero no sobrepases nunca, nunca tu máximo de pérdidas.
Yo al principio, chicos, perdí 7 cuentas quemadas, 7 cuentas que yo abría y a los 2, 3 semanas ya las tenía, ya las quemaba, ya no tenía plata, era por el mismo desespero, ¿cierto? Y era porque yo no había entendido realmente cómo yo tenía que llevar mi plan de trading. Yo ahora no sobrepaso, yo ahora no sobrepaso mi plan de trading, chicas. Cuando se acabe la sala, volvemos a ingresar, por favor, ¿listo? Lleven un control de sus operaciones. Yo llevo una bitácora, yo llevo todos los días que yo opero con ustedes y cuando yo pongo mis operaciones solas, yo llevo un registro de todas y cada una de las operaciones, precio de entrada, stop loss, take profit, cuántos pips de ganancia, cuántos pips de pérdida, cuánto es el spread, cuánto es el swap si me están cobrando, cuánto me gané, cuánto perdí. Yo llevo un control diario de mis operaciones. A fin de semana hago balance, miro qué porcentaje de mi cuenta gané y así sucesivamente voy llevando cuentas de muy buen capital. Entonces es muy importante también que ustedes tengan un control de esos. Ustedes no son Rambo, sí, con una M60 más bien eres un sniper o un francotirador que tiene que esperar que todos los parámetros se alineen para poder disparar. El mercado no suele dar más de 2 o 3 operaciones buenas por sesión. Paciencia, paciencia, chicos y chicas. Si ustedes entienden esto, ustedes son rentables. Pero muchas veces uno ve que todo buscan 20 pares y a los 20 pares le dan entrada. No, o sea, los 20 pares no están dando entradas. Hay unos mercados consolidados, hay unos mercados que están en contratendencias, hay unos mercados que tienen entradas falsas. Entonces, ustedes deben de identificar muy bien todo ese tipo de operaciones y deben de comprender muy bien el mercado para que ustedes puedan entrar. Es mejor hacer 2 o 3 trades bien hechos a no hacer 40 mal hechos, ¿cierto? No operes en exceso, espera pacientemente que el mercado te dé la señal. Muchas veces yo estoy operando o buscando entradas y yo digo, no, todavía no está, voy a esperar más bien que llegue a esta zona. Entonces yo lo que hago es pongo una alarma en el celular o coloco la alarma en TradingView. Mañana vamos a ver todo el tema del TradingView. Entonces pongo una alarmita, pongo cosas, ¿para qué? Para que cuando llegue el momento que yo estoy esperando, pues obviamente poder entrar más seguro. ¿Listo? Entonces es muy importante, chicos, ustedes son los responsables de sus propias operaciones. Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber, lo decía Albert Einstein. Estudiar te aumenta las posibilidades de vida, te abre puertas. Cuando tú realmente entras en un mundo de aprendizaje, tú estás segregando, tu cerebro está segregando serotonina, dopamina, muchos factores químicos que te van a ampliar más la mente, te van a dar más oportunidades de vida. Cuando tú mereces, tú recibes, pero cuando tú estás con necesidad, tú no recibes absolutamente nada. Sean responsables de sus operaciones. Si ustedes colocaron 20 operaciones que les mandamos al grupo, pues entonces, y las perdió todas, pues sean responsables, no le echen la culpa a nadie, sí, asuman los errores y miren, ¿por qué se los digo, chicas? Porque hace muy poco alguien me pasó alguna vez una persona que ponía operaciones, buscaba en Facebook, buscaba en Instagram, buscaba en todas partes señales y operaciones, y claro, en 8 días perdió la cuenta. Tenía $100, los perdió y me dijo que no, que era la culpa había sido mía, que no sé qué. Y yo le miré el MetaTrader, yo miré a ver qué es lo que había pasado y efectivamente me di cuenta que estaba poniendo cosas que no eran, las estaba poniendo como no eran. Entonces, obviamente, los seres humanos siempre quieren buscar un culpable. Entonces, sean muy responsables con sus operaciones. Ahora, ¿cuántas horas al día dedico al proceso de aprendizaje? ¿Sí? Si dejas que pase el tiempo sin hacer nada, pronto te darás cuenta de que solo vas a vivir una única vez. Y eso es muy cierto, chicas. Uno tiene que ser muy consciente, uno tiene que ser muy consciente de que eso es un proceso de aprendizaje. Ustedes están con nosotros estamos brindándoles un servicio de educación, les estamos enseñando una de las profesiones más, una no, la profesión más rentable del mundo, la profesión que más dinero da, pero les estamos enseñando, les estamos dando las herramientas y los estamos direccionando
ustedes sean rentables y exitosos, pero de ustedes y cada uno de ustedes depende que este proceso sea exitoso, que este proceso sea un proceso de dedicación, un proceso de estudio. Ahora, si tú quieres ser rentable, ¿cuántas horas al día, cuántos minutos al día le quieres dar? No les estoy diciendo que ustedes estudien trading 8 o 9 horas diarias, no, no lo estoy diciendo de esa forma, le estoy diciendo por lo menos dedíquenle de 2 a 3 horitas diarias a estudiar esto, a leer los libros que les mandamos, a repasar las clases que estamos haciendo, a investigar también. ¿Para qué? Para que ustedes sean cada vez mejores. La persona que más tiempo le dedica a una profesión, más resultados, mejores resultados va a tener en su vida. No te preocupes por lo que el mercado va a hacer. Preocúpate por lo que vas a hacer tú en respuesta a los mercados. Michael Carr, mi gestión de riesgo es acorde a mi plan de trading. Ustedes tienen que decir, bueno, mi gestión de riesgo es el 5% mensual. Listo. Mi gestión de riesgo es el 5% en pérdidas. Mi gestión de riesgo es poner un stop loss ajustado o un stop loss amplio. ¿Qué capital tengo? ¿Con cuántos lotes estoy trabajando? ¿Cuál es el volumen por cada lote? Ustedes tienen que tener una gestión de riesgo muy acorde a un plan de trading y un plan de vida, porque eso es lo que ustedes realmente los va a hacer muy, muy exitoso. ¿Cuál es el motivo, chicos y chicas? ¿Cuál es el motivo de estas operaciones? ¿Cuál es el motivo de lo que tú estás haciendo trading? Yo quiero que hoy te pienses y que hoy analices para qué estás haciendo trading. ¿Para ganar mucho dinero? ¿Para vivir del trading o por una pasión? Tenía más de $1 millón cuando tenía 23 años y más de 10 millones cuando tenía 24 años y más de $100 millones cuando tenía 25 años. Y nunca fue importante porque nunca lo hice por dinero. Cuando hacemos las cosas por pasión, cuando hacemos las cosas por amor, cuando hacemos las cosas por convicción, con un deseo y un propósito de vida, nosotros podemos llenar nuestros bolsillos. Pero para eso primero tenemos que llenar nuestra mente, ¿sí? Muchas veces, hablando con varias personas, ¿sí? A lo largo de mi profesión, muchas personas me dicen, Daniel, yo porque no tengo dinero, ¿sí? Yo porque no consigo lo que quiero, yo trabajo más de 10 horas al día, yo me enfoco, yo trabajo por tener buenos ingresos, yo me mato como una mula en el trabajo y llego yo y les pregunto, ven, em, ¿tú estás trabajando por amor o por plata? Y eso fue un caso real de una conferencia que yo di hace algún tiempo. Y esa persona me dijo, Daniel, yo trabajo por la plata, trabajo porque necesito. Y yo le dije, bueno, ahí está uno de los factores que están marcando tu vida, ¿sí? Porque tú estás trabajando por una necesidad de dinero. Cuando nosotros necesitamos las cosas es cuando menos llega. Pero cuando tú te vuelves merecedor de las cosas, cuando tú te vuelves apasionado de los procesos y de las acciones, tú vas a tener resultados. Y el dinero llega solo. Eh, yo quiero poner un ejemplo. Por ejemplo, cuando tú tienes una deuda y tú tienes 2 días para pagarla, ¿qué pasa? Tú en esos 2 días estás desesperado, buscando dinero. ¿Dónde voy a conseguir el dinero? Necesito pagar esta deuda en 2 días. Y empiezas tú a desesperarte. Lo que estás haciendo realmente es bloqueando el universo. ¿Por qué? Porque tú dices, necesito el dinero. Pero cuando tú aprendes a cambiar ese pensamiento, cuando tú aprendes a cambiar toda esa energía y materializas esos pensamientos, tú dices, me merezco el dinero. Y como por obra y gracia del Espíritu Santo, de la nada, del cosmos, el universo, del alfa y el omega, de lo que como tú lo quieras llamar, te va a llegar justo el dinero que tú necesitabas. Yo quiero que ustedes lo pongan en acción, yo quiero que ustedes esto lo pongan en práctica. Dejen de decir necesito el dinero. Más fácil digan me merezco el dinero. Y yo quiero que hoy te preguntes tú para qué estás haciendo trading. Para ganar dinero,
para vivir del trading o porque realmente es una pasión. Cuando uno trabaja por pasión, uno tiene mejores resultados. ¿Listo? Chica, vamos a volver a entrar por favor a la sala. Voy a cancelar esta que ya falta un minuto para que no quede el tema incompleto. Listo, chicos. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien ahí? Nuevamente. Por favor, me escriben en el chat si me están escuchando. Listo. Bueno, continuamos. Eh, listo, súper. Gracias, Fernando. Listo. Ahora, pongo todas las operaciones aptas o bajo mis criterios o simplemente pongo las operaciones por ponerlas. Eso es algo que yo siempre les he dicho, chicas. Si nosotros mandamos 20 o 30 operaciones a la semana, sean muy analíticos en ponerlas. No es que todas, no es que no las pongan todas o no es que pongan dos o pongan tres, no. Ustedes tienen la oportunidad de ponerlas, pero analizarlas antes de ponerlas y tener sus propios criterios. Háganlo, ¿sí? Sería lo ideal. Porque cuando estamos así cazando y cazando y cazando, pues obviamente nosotros ahí es donde nos volvemos locos, ¿sí? Y muchas veces ha pasado, incluso la semana pasada nos pasó, que estuvimos a 4 pips de tocar el take pay, el take profit y hubo un retroceso y nos tocó el stop loss. Hay que estar muy pendientes de esas gráficas, no de lo que van a ganar, sino de la gráfica como tal. Nunca olvides que las cosas básicas de los negocios, el precio es el que pagas, el valor es lo que obtienes. ¿Tú qué quieres? ¿Tener precios o tener valor en lo que haces? ¿Sí? Cuando tú aprendes a tenerle valor a las cosas, aprendes a tener pasión, aprendes a manejar, a entender que la vida se cobra en valores. El valor es lo que representa lo que estás haciendo, el precio es la recompensa de lo que estás haciendo. Entonces es muy importante que ustedes también sean un poco más analíticos y más analíticas en el momento de poner las operaciones. Hay muchas operaciones que se mandan, ¿sí? Y hay que salir a tiempo. Yo tampoco, como les decía, yo tampoco me mantengo pegado al computador mirando si esa puedo entrar o puedo salir ya o no. Es muy importante que ustedes sepan y controlen ese tipo de criterios. ¿Listo? Y para eso vamos a aprender en este curso a hacer eso. Si no encuentro operaciones aptas, busco otras oportunidades con paciencia o me desanimo. Yo quiero que ustedes se empiecen a analizar ahora que ya van a empezar a operar solos y solas, que ustedes analicen muy bien cómo es el mercado, ¿sí? Porque hay muchas veces uno 2, 3 horas sentado en el computador
analizando y no hay entrada. O pasa mucho también en opciones binarias, ¿sí? Yo he escuchado mucho cuando hacen eso con Patricia, se sientan 1 hora, 2 horas a hacer opciones binarias y no hay entradas. Entonces alguna vez alguien me decía, no es que no encontramos entradas, es que no, qué desánimo. Yo pues hombre, si tú estás esperando pagar los servicios con esa plata, pues obviamente no vas a llegar a ningún Pereira, ¿cierto? No se desanimen, o sea, si hoy no hubo entradas, pues mañana puede ser un mejor día. Si esta semana ha estado difícil el mercado, pues tranquilos, puede haber una mejor semana y en esa mejor semana podemos sacar muchas, muchas, muchas operaciones positivas. Mi éxito se lo debo a que me concentré en pocas cosas. Bill Gates lo decía. ¿En qué te concentras? O sea, tú estás haciendo trading y estás lavando, planchando, cuidando a los niños, haciendo el almuerzo, pensando en pagar los servicios mañana, pensando en el examen que tienes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Cuando nosotros aprendemos a enfocarnos en una sola cosa al tiempo, somos más rentables. Yo, por ejemplo, yo algo que llama el timing box, ¿sí? Es como distribuyo el tiempo en el día. Entonces yo, por ejemplo, tengo horas y obviamente dentro de cada actividad tengo pues una pausa y una recompensa. Es algo que yo trabajo desde la PNL, que es mi profesión. Y yo siempre busco chicos y chicas concentrarme solo en lo que estoy haciendo. O sea, si yo estoy haciendo trading, es haciendo trading, yo no estoy mirando para el lado, no me estoy parando, no, estoy concentrado haciendo trading, estoy concentrado haciendo esto, ya luego que termine mi periodo, me levanto, hago alguna otra actividad en mi rutina que tengo, luego ya me pongo a estudiar, luego ya me pongo a leer, me salgo, etcétera, etcétera, pero soy paciente y me concentro en pocas cosas, ¿cierto? Porque si me concentro en varias, pues obviamente no voy a tener buenos resultados. ¿Listo? Soy positivo, nunca te rindas, hoy es difícil, mañana será peor, pero después saldrá el sol. Jack Ma, ¿sí? El creador o el dueño de Alibaba, una de las empresas chinas más grandes del mundo. Una hermosa historia de vida la de este señor, cómo empezó con una de las empresas más poderosas del mundo y siempre es una persona positiva. Y tú lo puedes escuchar hablando y tú puedes leer sus libros y siempre habla de ser positivo, ser positivo. Y eso es muy, muy importante en el mundo del trading. Siempre, siempre pensar positivo. ¿Listo? Bueno, chicas, hasta aquí la primera parte de este básico número 3. Quiero que me escriban por favor en el chat cómo les ha parecido, qué les pareció esta primera parte. Excelente, excelente, qué rico, qué rico, qué rico. Qué rico que les esté gustando, muchachos. Listo. Vamos entonces a continuar, bueno, chicas. Entonces, nosotros siempre hemos venido hablando sobre algo que se llaman los fundamentales. ¿Listo? Los fundamentales básicamente son los estudios subyacentes que afectan o benefician a los mercados financieros. Eso es supremamente importante que ustedes lo tengan claro y sepan cómo funciona. Porque muchas veces eh, hay fundamentales que nos van a afectar las operaciones, ¿cierto? Mi análisis técnico me puede dar una venta completa por histórico, por acción del precio, por nivel de Fibonacci, por ondas de Elliott, por lo que sea. Siempre, siempre tengo que tener en cuenta los factores fundamentales. ¿Listo? Y hoy vamos a hablar de esos factores fundamentales. ¿Qué son los factores fundamentales? O los fundamentales o las noticias son eventos o noticias, producciones, inflación, eso es economía. Todo esto afecta o favorece las divisas, el empleo. Los datos de empleo también son supremamente importantes. Los datos de vivienda, la balanza económica con las tasas de interés. Todo esto es lo que nosotros encontramos en el mundo de la economía. ¿Sí? Y bajo todos esos criterios es que se mueve el mercado. ¿Sí?
Entonces, si yo, por ejemplo, hoy tengo una noticia, por ejemplo, hace poco se ha venido hablando mucho del tema del Brexit, es un tema político, económico que existe en la Unión Europea. Todos estos factores perjudicaron muchísimo al franco suizo. El euro también se vio muy afectado. Entonces son monedas o son divisas que se debilitan y cogen fuerza. Por ejemplo, un dólar, ¿cierto? Puede coger fuerza un yen japonés. Entonces es muy importante que nosotros sepamos entender y comprender todos esos eventos y estas noticias. ¿Listo? Y hoy lo vamos a explicar. Entonces, los factores fundamentales, por ejemplo, cuando se habla de indicadores de producción, estamos hablando del Producto Interno Bruto de cada país. Todos esos factores, chicos y chicas, son economía, micro y macroeconomía y política. Entonces, cuando hay una noticia sobre el Producto Interno Bruto, la noticia me puede favorecer o me puede desfavorecer el pago. Hay noticias también como la producción industrial, ¿sí? Que son los productos industriales que mueven la economía interna de cada país. Las ventas minoristas también, indicadores de inflación, por ejemplo, el índice de precios del consumidor. Cuando los índices de precios del consumidor disminuyen, pues obviamente la economía se va a ver afectada. Cuando el índice de precios del producto suben, obviamente eso también va a afectar mucho la economía interna del país. Los gastos de consumo, entre menos gasten los habitantes de un país, pues obviamente la moneda se va a debilitar. Y esto viene acompañado de otros problemas como son las inflaciones, el Producto Interno Bruto también se va a ver muy afectado. Entonces, todo este tipo de noticias también las vamos nosotros a ver y vamos ahorita las vamos a analizar. ¿Listo? Indicadores de empleo, nómina no agrícola, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con las nóminas o con los empleos no agrícolas. Ustedes saben que la agricultura es uno de los factores más importantes en la economía de un país. La economía se mueve por lo que produzca cada país. Hay unos países que son ricos en café, otros pueden ser ricos en petróleo, otros pueden ser ricos en oro, otros en industria, etcétera, en turismo. Entonces, todo ese tipo de cambios de empleo, salarios, reclamos de desempleo pueden afectar mucho. Si un reclamo, digamos, esos son datos que sean trimestrales, si los datos de desempleo aumentaron, por ejemplo, en España, entonces obviamente esto va a afectar mucho la economía del euro. Si los datos de empleo dicen que el empleo subió un 2% en los últimos 3 meses, eso va a favorecer la economía española. Entonces es muy importante que todas esas noticias las tengamos en cuenta, ¿cierto? Ventas de vivienda, permisos de construcción. Eso se ve mucho para el tema de las inversiones. ¿Sí? Cuando hay muchos, los permisos de construcción aumentan, o el pronóstico es que van a aumentar, pues obviamente los inversionistas internacionales, extranjeros y hasta nacionales empiezan a invertir, ¿cierto? Eso pasó mucho y voy a poner un caso cuando hubo las elecciones en Colombia. La vivienda y las inversiones en Colombia se paralizaron antes de las elecciones de presidenciales, las últimas que hubo. Y muchos inversionistas decían, si queda X candidato, invertimos, si no queda, no invertimos. ¿Por qué? Porque hay riesgo inminente por las propuestas políticas. Entonces, esto también se ve muy afectado. Si no hay inversión extranjera o no hay inversión dentro del mismo país, obviamente pues, la economía va a fallar, ¿cierto? Entonces, aquí es donde ya empiezan una serie de asuntos internos que deben de empezar a trabajar, por ejemplo, los bancos. Los bancos tienen que empezar a crear estrategias conjuntamente con el gobierno para poder atraer a los inversionistas. ¿Listo? Otras noticias que nosotros vamos a ver son indicadores de balanza comercial, que es una moneda nacional, obviamente, depreciación de la moneda. Voy a poner el caso de un país que se llama Venezuela. Venezuela, en este momento la moneda de Venezuela no vale nada, ¿cierto? Entonces, nada menos, hace poco hablaba con una persona de Venezuela y me decía, Daniel, con 10.000 pesos colombianos, tú puedes mercar para 2 meses. 10.000 pesos colombianos, no sé, 10.000 pesos colombianos aquí nos alcanzaría para una libra de arroz, una bolsa de leche, un paquete de arepas,
eh, 5 huevos, no sé, ¿cierto? Pues como comida para 4 días, ¿cierto? Pero en Venezuela tú con los mismos 10.000 pesos tú puedes mercar o hacer un mercado para 2 meses. Entonces es más o menos eso, la depreciación de la moneda. Cuando una moneda no tiene valor, pues obviamente pierde mucha capitalización en mi país y eso afecta muchísimo al mercado. Indicadores de tasas de interés en la flexibilidad y los impactos en los bancos. Si yo tengo unas tasas de intereses muy altas, obviamente la gente no saca créditos. Y si la gente no saca créditos, entonces la gente, uno, no compra vivienda, ¿sí? Dos, no compra carros, ¿sí? Que también afecta las importaciones de vehículos. Tres, se buscan otras formas de financiar más agresivas. Entonces, cuando todos esos indicadores son flexibles, obviamente hay mayor interés, hay mayor posibles compradores e inversionistas en un país. Entonces, pueden hacer que la moneda nacional obviamente aumente. Entonces, es supremamente importante, ¿vale? Entonces, quiero mostrarles una página que es donde nosotros vemos los calendarios económicos. Esta página se llama investing.co. Ustedes ingresan a investing.com y ustedes aquí, vamos a ponerlo de esta forma, listo. Ustedes ingresan a investing.com y ustedes aquí van a tener toda la información que ustedes necesiten. Realmente hay muchas otras páginas, yo trabajo personalmente con esta, me gusta, es muy fácil de entender, entonces, bueno, aquí obviamente ustedes pueden ver las noticias, el conglomerado de Obredes pide acogerse a la ley de quiebra de Brasil, ¿cierto? Entonces, todo eso va a afectar a la moneda de Brasil, a las bolsas de Brasil. Ok, gracias, listo, gracias. Listo. Puede ser de pronto que sí me aleje un poquito el micrófono. ¿Ahí me están escuchando bien? ¿Me escuchan bien todos? Hola, Dani, sí. Hola. Listo, perfecto, vale, gracias. Listo. Es por un momento. Ah, vale, Fernanda, gracias, claro que sí, gracias. Entonces, en esta página de investing.com es donde nosotros vemos todas las noticias. Aquí es supremamente importante, antes de hacer un trade, es supremamente importante que ustedes lean y revisen las noticias. No les estoy diciendo que se las lean todas, no, simplemente las que les interesen. Pero por aquí hay algo que se llama, por aquí hay algo que se llama calendario económico, ¿cierto? Y es este calendario económico en la página principal. Ustedes aquí van a ver el calendario económico. Le van a dar clic ahí y aquí les va a aparecer. Les va a aparecer. Entonces, ¿cómo interpretamos nosotros esto? Regálenme un segundo, por favor. Listo, chicas. Entonces, eso es muy fácil de interpretar. Ustedes no tienen que ser ni las más tesas, ni las más duchas en economía, ni en política, nada. Ya les voy a enseñar cómo vamos a interpretar esto. Entonces acá nosotros tenemos en el calendario económico, nosotros vamos a tener el día, ¿sí? Por ejemplo, hoy pueden ver las de mañana, las de esta semana, las de la próxima semana, ¿listo? Es supremamente importante que ustedes estén con la hora de su país. En este caso para Colombia es el GMT-5. ¿Para qué? Para que pues obviamente la hora que les va a aparecer aquí, ustedes puedan estar en sintonía con el mercado. ¿Listo? ¿Qué vamos también a encontrar nosotros aquí? Vamos a encontrar la hora, que es la hora que se va a dar la noticia. Vamos a encontrar también la moneda, la divisa, en este caso es el GBP, aquí encontramos el USD, encontramos el CAD, ¿sí? El yen japonés, el neozelandés, el euro,
la moneda de Brasil, ¿cierto? Entonces vamos a encontrar los pares, ¿listo? Vamos a encontrar la importancia y esta importancia va a estar, digamos, representada en tres toritos, ¿sí? Tenemos acá tres toritos. ¿Qué quiere decir eso? Cuando es un solo torito, es baja volatilidad. Cuando encontramos dos toritos, es media volatilidad o medio impacto. Cuando encontramos los tres toritos, como es este el caso que hubo hoy a las 12 del día, ¿sí? Frente al euro, es alta volatilidad. Mejor dicho, tengan cuidado, ¿sí? Tengan cuidado cuando ustedes encuentren dos y tres toritos. Yo, por ejemplo, los tengo aquí filtrados. Ustedes aquí pueden buscar, filtrar y buscar las monedas que quieran, el impacto, si es uno, dos o tres. Yo realmente lo trabajo de dos o tres, digamos, toritos. ¿Para qué? Pues porque es lo que realmente más me interesa, ¿vale? Luego vamos a encontrar el evento. El evento es este. Este es el evento, ¿cierto? Y el evento es lo que va a suceder. Entonces es muy importante que ustedes lo sepan interpretar. Por ejemplo, estos datos de acá son, digamos, noticias directas de los analistas de Investing. Vamos a mirar, por ejemplo, qué decían ellos en investing.com frente al GBP USD. Sí, esto les ayuda mucho a ustedes a tener un pronóstico para sus operaciones. Dicen, los índices de Investing componen un conjunto único de índices desarrollados internamente. Cada uno de los índices ofrece la posición general de los principales pares de divisas. Entre una lectura, o a esto, entre una lectura del 50 y el 70% es optimista y una lectura entre el 30 y el 50 es pesimista. ¿Qué quiere decir eso? Por acá me están escribiendo, voy a mirar. Torito, el torito o el toro, yo lo hablo en diminutivo, el torito es esto que vemos acá, es el impacto. ¿Qué quiere decir eso? Que si el par, me voy a devolver acá, por ejemplo, si el par, aquí donde dice importancia, acá donde dice importancia, ¿cierto? Si el par tiene un solo toro señalado, ¿sí? Voy a mostrar aquí los filtros. Voy a poner también un torito. Listo, aplicar. Es el impacto que tiene la noticia frente al mercado, frente al paro, frente a la divisa, lo que estamos, por ejemplo, cuando tiene en este caso, que solamente a las 4 de la mañana iban a dar una noticia sobre los salarios en la zona del euro, que es una noticia que se da anual, tenía un impacto medio, ¿sí? Es decir, hay que tener cuidado con esto, porque si el resultado es negativo, pues obviamente va a bajar. Si el resultado es positivo, pues obviamente se espera que el euro se fortalezca. Entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora, a las 4 de la mañana igualmente había una noticia, ¿cierto? De bajo impacto, índices de costes laborales en la zona de euro. Entonces, miren que solamente había un solo torito, entonces es de baja volatilidad. Entonces, cuando hablamos de volatilidad, estamos hablando de mucho o de poco, ¿cierto? Baja volatilidad. Entonces, a eso significa el torito. Y el toro, por ejemplo, por aquí habían tres a las 12 del día, perdón, a las 12 del día hubo una noticia de alta volatilidad. Es volatilidad que hay mucho, digamos que muchos participantes del mercado están pendientes de eso, entonces esto obviamente puede afectar, ¿sí? Positiva o negativamente. ¿Listo? Entonces, miren, yo les estaba diciendo, por ejemplo, Investing hace su propio análisis, ¿cierto? Y ellos ponen los análisis, entonces dicen, entre el 50 y el 70%, ¿cierto? Es favorable. Del 30 al 50% es desfavorable.
favorable. Entonces, si ustedes van a operar el GBP-USD y ustedes ven que aquí el dato fue más del 50, pues obviamente es favorable para ese par. Entonces ya ustedes pueden empezar a buscar sus entradas favorables ahí. ¿Listo? Ahora, tenemos entonces la noticia, tenemos aquí la noticia y tenemos algo que se llama actual, previsión y anterior. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el dato anterior, por ejemplo, en este caso anual, por ejemplo, estos son los datos de abril. Miren, vamos a poner este ejemplo. A las 7:30 de la mañana, perdón, a las 7:30 de la mañana, ¿sí? Hubo una noticia del dólar canadiense. Y la noticia era inversión en activos extranjeros, ¿sí? Inversión en activos extranjeros. Del mes de abril. Entonces iban a dar una noticia sobre cómo fueron las inversiones extranjeras en el mes de abril, ¿sí? Anterior a abril, la noticia anterior tuvo este resultado de menos 1.556 billones de dólares. ¿Listo? Un menos 1. O sea, bajó. Se esperaba, aquí en previsión, se esperaba que para el mes de abril las inversiones superaran el 2.33 billones de dólares. Pero cuando dieron la noticia y el balance, el resultado fue negativo. ¿Qué quiso decir? Que esperaban un saldo positivo y no, fue un saldo negativo. Miren, bajó 12.80 billones de dólares. Entonces, esto, ¿qué pasó con esto? ¡Pum! Desplomó. ¿Por qué? Acuérdense que nosotros estamos en un tema de emociones. Entonces, cuando esto baja, ¿sí? Este par se debilita. Entonces, si yo tengo el CAD USD, entonces, y yo estoy haciendo una compra, pues aquí se me ve a venta, ¿cierto? Entonces, es muy importante que ustedes miren cuál fue el saldo anterior y cuál es la previsión. ¿Qué se les aconseja? Si ustedes están operando, poner buy limit o sell limit, ¿cierto? Por si el mercado sube acá, pues entonces, perdón, sell stop o buy stop. Si el mercado sube, pues aquí se les abra y siga subiendo. Si el mercado viene aquí, entonces se abre la operación aquí y sigue bajando. Entonces, eso es muy importante, chicos. Es que ustedes entiendan que estos indicadores, que estas noticias, que estos fundamentales, favorecen o afectan al mercado. Por ejemplo, hoy a las 20, a las 8:30, a las 8:30, 20, sí, a las 8:30 se dio esta noticia, fue la última noticia del día en la moneda de China, ¿cierto? Miren, se esperaba esto y fue esto. Sí, perdón, el dato anterior de mayo fue esto del 10.7 y quedó igual. Precios de vivienda, listo, el 10.7. Entonces es muy importante. Ahora, ustedes quieren saber qué era eso, se le da clic acá y les va a dar la noticia. Entonces aquí les va a decir, el HPI se basa en las transacciones en las hipotecas y en las hipotecas para vivienda unifamiliares. Es un índice ponderado de ventas sucesivas que mide el cambio en el precio promedio de la venta o de la refinanciación de la misma propiedad. El cambio es porcentual del año anterior de 70 ciudades grandes y medianas. Es un promedio ponderado calculado por Thomas Reuters. Un resultado mejor al esperado debe ser tomado como positivo. Miren esto. Un resultado mejor al esperado debe ser tomado como positivo, mientras que un resultado negativo debe ser inferior, debe ser esperado como negativo. Entonces, es muy importante que ustedes sepan interpretar eso. En este caso fue igual, 10,7 y el actual fue 10,7. Entonces, en ese par realmente no iban a haber mayores alteraciones. Ahora, vamos a mirar mañana. Por ejemplo, le doy aquí en mañana y mire, a la 1 de la mañana empieza el tema. 1 de la mañana, el euro, el euro, el euro, el euro. Entonces yo sé que a esta hora
por ahí hasta mejor dicho, cae toda la mañana. Miren, toda la mañana vamos a tener noticias del euro. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas operaciones que incluyan al euro. Hay que tener mucho cuidado con las operaciones. Vea, va a haber declaraciones del presidente del Banco Nacional del BCE de Europa, índices de precios mayores para Alemania, subasta de letras, esto es para el tema de los bonos, no operamos pues, realmente bonos, inversiones, ¿sí? De confianza, índices de confianza, el IPC, índice del producto del consumidor, del precio del consumidor, etcétera. Entonces, miren que hay que tener mucho cuidado cuando vayamos mañana a operar a las 8 de la mañana que tenemos trading en vivo, hay que tener mucho cuidado con el tema del euro. Luego a las aproximadamente, listo, esto ya se está dando, pues esto no nos interesa a nosotros, a las 7:30 de la mañana. Listo, miren las noticias del euro, perdón, del dólar. Listo, permisos de construcción, lo habíamos hablado ahorita, índices de construcción, lo habíamos hablado ahorita, ventas del sector manufacturero del mes de abril. Sí, se espera esto. El anterior, en febrero, marzo, se dio el 2.1, aquí se espera que haya un incremento del 0.6. Entonces, todo esto es lo que yo tengo que tener en cuenta en el momento de hacer el trade. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, yo, chicas, si se acaba, volvemos a entrar, por favor. Miren, por ejemplo, esta que fue a las 12 del día, el euro. Entonces, miren, vamos a mirar a las 12 del día. Miren, por ejemplo, hoy a las 12 del día. ¿Hoy qué día es? Hoy es, ¿qué? Hoy es 17. Miren, chicas, miren, por ejemplo, miren cómo hoy empezó a caer. ¿Sí ven? Miren cómo hoy esto empezó a afectar noticias, ¿cierto? Empezó a bajar. Miren, ¿sí ven? ¿Sí ven? Vean, 17, vean, empezó tan. ¿Qué pasó? Como la noticia fue negativa, la noticia a las 12 del día fue negativa. Obviamente esto a mí, esta declaración afectó, eh, la divisa. Entonces ahí, sí, ahí se puede dar cuenta uno cómo afectan o favorecen a los pares, ¿vale? Por ejemplo, miremos esta, a las 15, el USD, ¿cierto? A las 15 horas, el USD JPY, por ejemplo, a las 5, miren, aquí se ve claramente, ¿sí ven? ¿Sí ven cómo venía el mercado? Este mercado ha estado muy consolidado. Miren, aquí a las 15 horas, 13, 14, acá, miren chicas, acá la noticia, a las 15 horas, ¿sí? Dieron la noticia y empezó a caer, empezó a caer. Entonces, todo esto, estas caídas se ven afectadas por estas noticias.
Entonces es muy importante que ustedes, perdón, es muy importante que ustedes lo tengan presente. ¿Listo? En este caso, el flujo de capital a productos, todas estas noticias me pueden o favorecer o me pueden perjudicar los trades. Entonces, por eso es que ustedes deben de tener mucho cuidado cuando ustedes estén operando. ¿Listo? Entonces, cuando los datos son positivos, la moneda es apta para compras. Cuando los datos son negativos, las monedas son aptas para ventas. Entre mayor sea la diferencia entre el previo y el pronóstico, la moneda tiene un mejor impacto en el mercado. ¿Qué quiere decir esto? Que entre mayor sea esto, el dato anterior frente al pronóstico, pues puede tener un impacto, como lo decimos acá, un mejor impacto en el mercado. Entonces ahí es donde ustedes tienen que empezar a hacer los análisis, ¿sí? Entonces, miren, por ejemplo, esto desfavorece a la moneda, esto favorece a la moneda. Entonces es muy importante que ustedes vayan entendiendo todos estos análisis y todo esto. Por ejemplo, aquí estaba ajustado, entonces obviamente pues iba a estar muy, muy, digamos, muy parejo el mercado en ese par, en el audio. Pero todo eso es lo que ustedes deben de tener en cuenta en el momento de operar, ¿vale? Entonces, eh, vamos a mirar por acá qué nos dice. Esta, por ejemplo, acá hubo Acá, noticia fundamental positivo, ¿cierto? Acá un no, fundamental. la otra. La otra es ¿cuál? Aquí, en el gráfico. No, no, Esta. no, no. Donde decía sobre las monedas positivas, por favor. Ah, ya. En la diapositiva. Sí, por favor. Ah, Diga, pues. dale, con gusto. Entonces dice, cuando los datos son positivos, ¿sí? Cuando los datos son positivos, la moneda es apta para compras. Cuando los datos son negativos, la moneda es apta para venta. Entonces, si el pronóstico va a ser positivo, es decir, mayor a los datos anteriores, entonces voy a estar buscando compras. Si yo veo que me van a dar un dato en el pronóstico, va a ser un dato negativo, pues obviamente voy a tener en cuenta las ventas. ¿Listo? Entonces, entre mayor sea la diferencia, es como en este caso, acá, aquí, miren por ejemplo, este a este, ¿cierto? Es mucha la diferencia. Miren que aquí fue un dato positivo, favoreció, ¿cierto? Aquí, un dato negativo, desfavoreció. Entonces, ustedes tienen que tener en cuenta, como antes de la noticia, ustedes no saben qué pasó, por ejemplo, como es este caso. Yo aquí voy a estar mirando, entonces veo, por ejemplo, que a las 4 de la mañana se va a dar una noticia de alto impacto, alta volatilidad, y miren acá, el dato anterior del mes de enero, febrero, marzo, abril, mayo fue de menos 2.1 y aquí se está esperando una previsión de menos 5.7, o sea, hay una gran diferencia que puede favorecer, ¿cierto? Pero yo aquí la estoy esperando, entonces aquí realmente tengo que tener en cuenta lo que vaya a pasar, puede que quede en 5.7 o baje o suba. Entonces esos datos son los que yo realmente tengo que tener muy en cuenta para el momento de operar con este par. Una pregunta, Daniel. Dímela. En ese aspecto decía menos 2.1, esto es el previo, Ujú, y el pronóstico era menos 5.7, una ujú. gran diferencia. Entonces ahí era apto para venta, Es ¿cierto? Por la gran negativo, diferencia. excelente. Entonces, como va a ser dato negativo, pues obviamente voy a tener en cuenta las ventas, ¿cierto? Ya, listo. Por Sí. ejemplo, ese es el euro. Entonces, Ajá. yo sé que aquí en el euro, pues obviamente el euro, por ejemplo, digamos USD, obviamente yo tengo que
tener en cuenta, tengo que tener en cuenta es que si estoy buscando una venta, pues obviamente esto va, todo esto no es que, ay no, entonces va a ser negativo, entonces yo aquí le voy a meter venta ahorita a las 2 de la mañana. ¿Eso es a qué horas? Eso es a las 4 de la mañana, entonces le vamos a meter venta, no. O sea, es un análisis técnico, pero tengo que estar muy pendiente también de esa noticia, porque yo puede aquí, si yo lo voy por acción del precio, aquí estaría buscando una compra, ¿cierto? Miren que aquí está como subiendo, pero si este dato se da, entonces, ¿qué pasa con esto? ¡Pum! Se me puede caer. Entonces, muchas veces nosotros también hemos perdido operaciones por eso, por fundamentales, ¿cierto? Pero siendo ese el caso, que estamos poniendo, si es un buscar meta. Miren estas metas, chicas. Todas estas mechas cuando son así tan grandes, ¿cierto? Esos son puros fundamentales, son puras noticias, son puras noticias. ¿Esas velas dijiste? Sí, las velas, mírala acá. Sí, La ves, toda sí. largota, mira. Todos son Ujú. fundamentales. Mira esta, por ejemplo, estos son fundamentales. Bueno, hay que tener también en cuenta lo que llama el market makers, que eso lo vamos a ver ya finalizando el curso, que es también cómo influyen los market makers, que son los que mueven el mercado internamente. Pero mira, muchos de estos pueden ser fundamentales. Estas velas tan grandes son fundamentales. Entonces, volviendo al caso de ahorita a las 4 de la mañana, sí, yo estoy esperando una previsión negativa, entonces en este caso, obviamente vamos a mirar el tema de las ventas, ¿cierto? Daniel, una pregunta. Sí, dime. Sí, Fernanda, dime. Mira, cuando tú hablas aquí en ese cuadro, cuando estás hablando, dime, del anterior, dices el previo anterior de mayo. ¿Por qué dices mayo? ¿Dónde? Bueno, tú te refieres al previo, entonces, a la anterior, Acá, ahí. Sí, dice esta. el de mayo. Dice, pues, ¿por qué mayo? Porque es la referencia de mayo y cada cuánto Ah, actualizan eso. porque es que no, sino que es que hay unos datos que se dan mensuales, trimestrales, Ah, ¿qué? ya. Anuales. Algunos fundamentales tienen unas fechas específicas. Exactamente. Por ejemplo, mira, los índices de precios al por mayor en Alemania, esa noticia la dan mensual. ¿Sí ves? Ah, Entonces, ya. este dato es de mayo. Como Ah, estamos ya en entendí. junio, te van a dar eso. Hay unos que se dan anuales, ¿cierto? Mira, este es mensual, este es anual, mira este, por ejemplo, este dato, el IPC Ujú, subyacente a la zona del euro, este dato específicamente lo dan todos los meses, en el mes de mayo, pero cada año. ujú, El año pasado, este fue el ujú, resultado. Se espera que este año sea igual, pero este ujú. dato sea, hay unas que sean mensuales, otros trimestrales, otros semestrales y otros anuales. Ok, gracias. Listo. Entonces, chicas, es muy importante que ustedes tengan esto en cuenta, ¿cierto? Es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Para qué? Para sus trades. Ahora, hay una técnica que uno dice, por ejemplo, que uno dice, cuando yo voy a operar, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Uno, revisar el rango actual del par. Entonces, ¿qué es lo que decimos? Si yo estoy en el euro, entonces voy a operar el euro USD, entonces miro las noticias del euro y miro las noticias del USD, ¿cierto? Luego, establecer soporte y resistencias en H1 o M5. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir? Supongamos que yo voy a operar mañana el euro USD. Listo, entonces yo sé que por aquí a las 7:30 tengo tres noticias, varias noticias pues de medio y alto impacto. ¿Sí? Ah, bueno, espérate, estoy así de mañana.
Listo. Entonces tengo estas noticias, reviso los pares. Bueno, yo sé que aquí, yo sé que también voy a tener aquí media y alta volatilidad con el euro. Entonces, bueno, voy a tener. Entonces lo que hago es que miro el euro USD, ¿cierto? ¿Qué me dice más la técnica? Establezca soportes y resistencias en H1. Pues, ya vamos a ver, luego vemos soportes y resistencias, ¿cierto? Eso se lo vamos a enseñar, yo creo que ya la próxima semana. Entonces yo digo, listo, esto tiene un soporte acá, yo voy a marcar acá el soporte y resistencia, marco esta, marco acá y marco acá. ¿Listo? Ya, aquí yo ya sé que tengo los soportes y resistencias, pero estoy marcando aquí es como para casos del ejemplo. ¿Listo? Yo ya sé que aquí marco soportes y resistencias y ya lo que dice, digo, calcular la orden pendiente 5 minutos antes. Entonces yo sé que si yo estoy operando el euro, que debe ser la moneda base, y la otra va a ser la moneda que yo voy a cotizar. Entonces, bueno, en este caso pues van a ser a las 4 de la mañana, pues entonces yo no me voy a quedar despierto a las 4 de la mañana, ¿cierto? Pero si usted está despierta y lo va a hacer, pues entonces por ahí faltando 15 minutos antes de las noticias, entonces yo lo que hago es que marco zonas o pongo órdenes, perdón, como buy stop y buy o sell stop. Ya nos habían enseñado en la primera clase que son los buy, sell, buy stop, sell stop, buy limit, etc. Entonces lo que yo hago es que lo marco, digamos, buy stop acá, ¿sí? Puede ser de acá a acá, no lo puedo hacer más cortico, lo puedo hacer por ahí acá, ¿cierto? Puedo poner un buy stop y aquí puedo poner, perdón, y aquí puedo poner un sell stop, ¿cierto? Entonces yo tengo dos órdenes pendientes. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si la noticia es positiva y el mercado, un segundito, es una muy buena técnica, es una muy buena técnica, digamos, para no arriesgar el trade. Si el mercado sigue subiendo, si el mercado sigue subiendo y llega acá, se me va a seguir subiendo, ¿cierto? Entonces aquí se me activó el buy, listo, la compra. Pero si la noticia fue negativa, entonces ¿qué va a pasar con el precio? ¿Cierto? Entonces llega aquí y se me abre la venta y sigue bajando. Entonces aquí voy a tener dos órdenes pendientes, ¿cierto? Pero voy a estar asegurando mi trade. ¿Listo? Entonces, no lo pongo a la loca, ¿sí? No lo pongo a la loca, no, entonces yo sé que aquí le metí, entonces yo sé que esto va a seguir subiendo, le pongo por aquí el take profit, le pongo por aquí el stop loss, entonces pongo esto como take profit, voy a ponerlo esto aquí así, entonces no, yo digo que es que el análisis mío, entonces esto es una barraquera, yo no tuve en cuenta nada, las noticias, nada, entonces digo, no, esto va para arriba, ¿cierto? Esto va para arriba porque es que ya me rompió la línea de tendencia, bla, 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 todo el carpetazo técnico, pero por aquí pasó la noticia, ¡pum! Y la noticia fue negativa. Este mercado subió hasta acá y ¡pah! Se desplomó. Entonces, ¿qué pasó? Te tocó el stop loss y perdiste la operación. Entonces, por eso es muy importante que ustedes si están empezando, tengan en cuenta esto. Si ustedes están empezando, tengan en cuenta esto, ¿sí? Calcular las órdenes pendientes, ojalá 5 minutos antes de las noticias, pero como este es el caso a las 4 de la mañana, pues si están dormidos, entonces pongan un buy stop o un sell stop. Normalmente, ¿cuánto? Dependiendo del tiempo. Si son 5 minutos antes de la noticia, porque puede que yo la ponga, no hablemos de esta, hablemos de otra, hablemos del USD y el GBP, por ejemplo, ¿sí? A las 7 y media de la mañana, entonces yo puedo trabajar 5 minutos antes, pongo esto ajustado, más o menos entre unos 5 y 10 pips, teniendo en cuenta los soportes y las resistencias, que eso lo vamos a ver luego, no se preocupen, y pongo las órdenes, ¿vale? Si es el caso, como este del euro USD, la noticia va a ser mientras estamos durmiendo, pues obviamente lo
pueden poner un poquito más arriba, como que depende de sus threads, ¿vale? Y de ahí ya ponen la orden y lo trabajan. ¿Listo? Bueno, chicas, cuéntenme, ¿qué les pareció? ¿Qué dudas tienen? ¿Qué preguntas tienen? ¿Cómo les pareció todo? Bueno, muchas gracias. Vamos a empezar a detener esta grabación. Espero que todo se haya quedado supremamente claro. Hasta la próxima.